Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has sufrido y lo que has vivido, se puede salir. Es un proceso que va a durar meses, años o bastante tiempo, pero que en algún momento vas a poder salir, vas a poder decir, pude salir, soy más feliz. No necesariamente tienes que estar feliz todos los días con cara de feliz cumpleaños, pero sí estar estable, o sea, sentirte que cuando que estés mal no vas a tener necesariamente que recaer. Y que tenés herramientas, que tenés gente que te ama, que aunque no creas, hay gente que está ahí queriendo lo mejor para vos. Aunque pienses que todos están en tu contra o que pienses que nadie te entiende, hay mucha gente que te va a entender. Pedir ayuda está bien, aunque no sepas cómo pedir ayuda, está bien de la manera que lo hagas. Diciéndole a un amigo, ¿sabes qué? No me siento bien, o estoy pasando por esto, o a un familiar o a alguien de confianza. Acompañar es muy importante en este proceso. Opinar o juzgar no estaría tan bien porque es algo que también duele. Porque te digan, ay, lo haces seguro porque estás loca. O, ay, lo haces seguro porque... Pero si no te falta nada. Es como que no se trata de lo que te falte o lo que tengas. Se trata del dolor que estás viviendo. ¿Por qué aumentan los suicidios en adolescentes en todo el mundo? No es algo nuevo, sino que la pandemia de COVID sacó a la luz esta y otras problemáticas de salud mental. La Organización Mundial de la Salud pidió a los estados que se ocupen de este problema creciente de salud pública, que es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. En realidad no se sabe bien cuál es la magnitud del problema, porque antes solo se registraban las muertes y no los intentos de suicidio. Por eso, en Argentina, desde 2023, es obligación notificar los intentos de suicidio, tengan o no resultado mortal. ¿Y para qué sirve? Esa información es clave para diseñar políticas públicas de prevención, asistencia y posvención, que es el acompañamiento a quienes sufrieron un suicidio en su entorno y además permite saber qué personas están en riesgo, dónde viven, cuántos años tienen, cuáles fueron las causas, cuál es su realidad. Aunque no todas las jurisdicciones cargan la información y el sector privado aún no se suma, ya hay datos. En Argentina se registraron casi 16.000 intentos de suicidio en 2 años. ¿En todos los grupos es igual? No, la mayoría de los intentos se registran en mujeres, pero, aunque los varones lo intentan menos, el resultado mortal es más alto. Más allá del género, las tasas más elevadas con resultado mortal se observan en personas de 20 a 34 años. ¿Y por qué se pone el foco en la adolescencia? Porque la mayor cantidad de intentos se producen en adolescentes y jóvenes. En Mendoza, la realidad es similar en cuanto al género y las edades. Las estadísticas muestran casi 700 intentos en un semestre, pero analizaron cerca de la mitad sobre los que tienen información detallada. 8 de cada 10 intentos de suicidio se encuentran en personas de 10 a 34 años y el valor más alto en personas de 15 a 19 años. Es importante hablar de suicidio. Hablar de suicidio no genera mayor suicidio, no genera mayor ideación, al contrario, protege y salva muchas veces a adolescentes que están en riesgo. Entonces, hablar de suicidio en la casa, hablar de suicidio en las familias, en la escuela, con amigos, genera cierta facilitación, visibilización de la problemática para poder tratarla, y hablar de suicidio genera tranquilidad en relación a que la persona entiende que esto le puede pasar a muchas otras personas también, a otros compañeros, a otros amigos. Y son muchas veces quienes han pasado por esta situación que pueden ayudar de manera más cercana a quien lo está pasando. Me emociona que se hable realmente del tema del suicidio, que deje de ser un tabú y que sea algo que sea más abierto. La cantidad de gente que conocí que al menos tuvo ese pensamiento, que expresó ese sentimiento de mi vida ya no tiene sentido, de estoy muy triste, de no sé cómo sobrellevar las cosas, de capaz la solución sería no está.
no vivir más. Es muy grande la cantidad de personas con las que al menos una vez he escuchado decir eso. No es algo que le pase a unos pocos y no es algo que le pase a una gente determinada que tiene ciertos problemas, sino que es un sentimiento que ojalá de vuelta no fuera así, pero que se puede llegar a tener. Le restan importancia el tema ¿no? ¿Para qué te vas a suicidar si tenés toda una vida por delante? Son cosas que pasan, terminan invisibilizando mucho el tema de lo que siente la persona que se quiere suicidar o las personas que se quieren autolesionar o por qué lo haces, y que tal vez para ellos sirve más como un escape de su propio dolor emocional. Es una realidad muy triste, coincido con eso, no solo se ha aumentado en la Argentina, sino aumenta en todo el mundo, sobre todo después de la pandemia. En general, justamente porque luego de estados de incertidumbre muy grandes, globales fue el nuestro, a raíz del COVID, la inestabilidad psíquica de las personas se incrementa. Entonces, en aquellos más vulnerables, esa inestabilidad se exponencia tanto que lo que se busca, o por lo menos en eso hay coincidencia en aquellos que suponen el suicidio como una solución, lo que se busca es un alivio al estado de alteración, a la proliferación excesiva de ideas, al desconcierto. No todas las personas están cursando una enfermedad. No es lo mismo alguien que sí viene cursando una depresión de larga data y que, llegado un momento de o no tratamiento, o no recurso, o no entorno familiar continente, puede llegar a decir no aguanto más de esta situación crónica y pensar que el suicidio lo alivia, cuando en realidad lo que le faltan son los recursos concretos que lo alivian, del entorno, de la familia, a veces son personas muy solas en general, que no tienen un entorno de cuidado. Por eso el Estado tiene que estar ahí presente para hacer un entorno de cuidado. En relación a la situación actual de adolescencias y juventudes en la provincia de Mendoza, que no es distinta a todo el país, la problemática ha aumentado en relación a los intentos de suicidios y a las muertes por suicidio, pero sí tener en cuenta que a partir de los 20 años hasta los 30 y pico de años se da la mayor frecuencia de muertes por suicidio. No obstante, desde antes, desde los 13, 14 años, igualmente niños y niñas han intentado quitarse la vida, entonces un problema grave de salud. Están definidos varios factores por los cuales han aumentado las consultas en pacientes con ideación suicida, con intentos de suicidio y en las guardias con suicidios consumados. La pandemia fue un disparador importante de las consultas en salud mental. Por otro lado, también todo lo que tiene que ver con los cambios en las configuraciones vinculares y la introducción de las tecnologías y de las redes sociales y de las formas de conectarse de otra manera, que a veces pareciera que están conectados y muchas veces vemos que están muy solos y muy solas. Y bueno, y también el aumento de los trastornos de salud mental en relación a que no han sido atendidos a tiempo. Entonces muchas veces vemos en la adolescencia pacientes que vienen de hace tiempo transitando un padecimiento de salud mental que termina en un cuadro mucho más importante y más grave. Hay factores en la crianza, factores en las configuraciones familiares, en cómo ha sido acompañado ese adolescente cuando era niño, cuando era niña, desde las primeras etapas. Y también en unas situaciones de violencia entre pares, entre los miembros de la comunidad, violencias que muchas veces parecen invisibles, pero que están en los tratos, que están en las formas y que se ven mucho en las escuelas. Entonces, todo esto va sumando a un componente muy importante que tiene que ver con el bienestar psicoemocional de ese adolescente y termina impactando en aumentar el riesgo de un intento de suicidio o un suicidio consumado. Lamentablemente, el tema de las autolesiones o el suicidio está muy presente en Uspallata. A pesar de ser un pueblo chico, muchos dicen pueblo chico, infierno grande, si no me equivoco era el dicho.
que justamente es eso, hay muchas personas que sufren bullying pero nunca hablan, o cuando hablan queda en nada porque no reciben la ayuda necesaria, o directamente llegan al extremo de quitarse la vida. He atravesado varias situaciones de suicidio, o sea, conozco cercanos, y lo llevan es diferente porque cada uno, quizás a una persona le gusta hablar sobre el tema, a otra persona no le gusta, y cada uno lo atraviesa de su forma y también a su ritmo. Como factores protectores señalamos que los factores están principalmente en la comunidad, en los vínculos sociales, en los amigos, en las amigas, en los clubes, en las iglesias, en el entorno, digamos, que puede acompañar a ese adolescente. Por otro lado, también hay factores individuales de las personas, como tener más posibilidad a los cambios, habilidades para flexibilizar frente a situaciones difíciles, más posibilidad de resiliencia frente a crisis importantes. Y cuando esto no está, es muy importante tener un abordaje y un acompañamiento psicológico que nos ayude a desarrollar esas habilidades. Entonces, tener un abordaje interdisciplinario en salud mental, en contacto con la comunidad, es una de las mayores estrategias que ayudan a un adolescente a salir de esta situación. Por otro lado, hay factores de riesgo que nosotros podemos advertir desde muy temprana edad y podemos advertir desde todos los lugares que transita un adolescente. Por ejemplo, mal desempeño académico, trastornos del sueño, dificultad en la relación con sus pares, dificultad en las relaciones familiares, consumos problemáticos, inicio de los consumos problemáticos, consumos de tecnología, consumos de alcohol, consumo de pornografía, consumo de drogas. Entonces, ver un adolescente que empieza con consumos problemáticos, que inicia consumos problemáticos, es una señal de alarma muy importante para atender. Y al no recibir el apoyo que necesitan de sus familiares, amigos o lo que a ellos le tengan confianza, muchos fuera de ese año buscan la contención en las drogas o en la calle, por así decirlo. Allá en Uspallata se ve mucho eso, donde chicos de 14, 15 años se están drogando, haciendo daño o a veces hasta robando, o buscando peleas a una persona que solo va a pasar un momento a la plaza. Y fuera de eso, yo creo que no solo hay que buscar una ayuda, por así decirlo, en una persona, sino que también lo puedes hacer en un deporte o algo que te gusta hacer y que te llame mucho la atención para poder desahogarte más o menos haciéndolo. ¿Cómo prevenir un suicidio? ¿Cuál es el rol del Estado, de las familias, de la escuela, de la comunidad? Estamos intentando formalizar en todo este año distintos equipos territoriales que coordinen en cada uno de los departamentos o por regiones sanitarias distintas líneas de acción justamente vinculadas a la prevención. Sería organizarnos, por ejemplo, con los servicios de orientación o los servicios DAE de las escuelas primarias y secundarias para intentar detectar las situaciones de riesgo. ¿Y cómo se detectan las situaciones de riesgo? Preguntando. ¿Y cómo se puede preguntar o abrir espacios de escuchas tratando de ser respetuosos sin psicopatologizar todas las situaciones, pero que los padecimientos psíquicos involucran muchas veces que no se hable de esto, ¿no? Del dolor emocional? Empezamos a hablar de cómo me sentía, de las cosas que me hacían sentir mal o de las cosas que me hacían enojar, que también por enojarme me autolesionaba. Y fue un poco nuevo, porque yo nunca antes había recibido un tratamiento, nunca antes había hablado con alguien sobre esto. ¿Cómo puedo poner en palabras aquello que padezco con alguna persona de confianza? Bueno, todo esto lo vamos tratando de trabajar con los distintos actores sociales, ya sea con las escuelas, con los comedores, con los clubes, donde los chicos se convocan, digamos, ¿no? Espontáneamente o por obligación, pero que se convocan, en realidad ya los tenemos ahí para hacer un montón. Y sobre todo, entonces, si estamos transmitiendo a los chicos y a las chicas para que ellos puedan poner en palabras aquello que lo angustian, entonces es importante que un adulto esté preparado para escuchar.
que todo con la familia, muchas veces sí minimizan los problemas y en otros casos sé que también acompañan esos problemas, como ir al psicólogo, como sentarse a charlar con tu mamá, con tu papá, con tu hermana. Y nada, también por el lado de la familia también me parece importante poder decir cómo te sentís. Estoy de mal humor, estoy triste, estoy enojada por tal o tal cosa, o bien no saber por qué estás triste, enojada, o el sentimiento que tengas por esto que dijeron de los cambios hormonales, de un día estoy triste, después estoy feliz. Para tener en cuenta desde el punto de vista neurobiológico y desde el punto de vista médico, nosotros sabemos que un factor determinante para llegar a un suicidio tiene que ver con la impulsividad. La impulsividad a lo largo de la vida se va desarrollando con mecanismos neurobiológicos que terminan de desarrollarse cerca de los 24 años, con lo cual estamos trabajando con una población que aún tiene en pleno desarrollo sus mecanismos neurobiológicos para poder controlar lo que dicen, controlar lo que hacen, controlar sus impulsos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta en todos los ámbitos que estamos, que muchas veces los y las adolescentes no tienen maduro este circuito, digamos, neurobiológico que ayuda a ese control, y es ahí donde ese control tenemos que ayudarlos desde todos los lugares periféricos y que acompañamos y damos sostén a esa adolescencia, desde las escuelas, desde la comunidad, desde las familias, desde los amigos, las amigas, o sea, desde la iglesia, desde lugares, unión vecinal, desde el barrio. ¿Qué implica ser adolescente hoy? ¿Cómo impactan en un adolescente las características de la época? La pandemia, el individualismo, el consumo, la velocidad de los avances tecnológicos, las redes sociales, la falta de sentido de la vida, la degradación de la palabra, la violencia como forma de resolver los conflictos. En países como el nuestro, a todo eso se suma que un porcentaje de la niñez y la adolescencia vive bajo la línea de pobreza y que crece la cantidad de chicos y chicas que por distintas razones abandona la escuela secundaria. Es una etapa de muchos cambios, porque nada, uno deja de tener la seguridad que tiene cuando es un niño, con sus padres, con su entorno social, que básicamente es su familia, y empieza a tener una búsqueda muy fuerte de quién es. Y nada, personalmente creo que es muy importante tener el apoyo de un grupo o de la familia, porque sin eso, sin ese apoyo, sin ese recurso que es tan importante, se vuelve muy difícil la etapa de la adolescencia. Para mí la adolescencia es como linda y como mala, porque a veces hay gente que no quiere ayudar a los adolescentes y no los entiende, y por eso a veces los chicos no piden ayuda a los padres y más a los amigos. A veces se encierran ellos mismos para no contar nada lo que les pasa. La adolescencia es la etapa de la vida que tiene un inicio claramente biológico, que es la entrada a la pubertad, o sea, alrededor de los 10-11 años. Primero las nenas, después los varones van entrando en esta etapa de cambios que es determinado biológicamente por las hormonas sexuales. Son más intensas tus emociones, tienes que madurar todavía más de lo que ya tenías que madurar, y también tienes que empezar a madurar con la cosa que haces o le decís. Y el final de la adolescencia es mucho más difícil de definir, dado que es de alguna manera psicosocial, es cuando una persona puede hacerse cargo de quién es y de lo que hace. Para mí la adolescencia es una etapa que puede ser tanto hermosa como también mala, fea por así decirlo. Nos pasan un montón de cosas, nos enamoramos, salimos con amigos, la pasamos bien, pero al mismo tiempo también nos pasan muchas cosas malas, tenemos pensamientos malos, nos pasan experiencias malas y pasamos cosas con gente que son malas para nosotros. Pero son cosas que se atraviesan. Ser adolescente y ser joven siempre fue difícil, siempre fue muy costoso para el ser humano. Hoy en día las amenazas, los peligros, los riesgos son diferentes, pero son tan graves como los anteriores, porque comprometen la salud y muchas veces la vida de los jóvenes. ¿Y cuáles serían estos peligros que yo diría los más llamativos, los más importantes? Es el deseo de la uniformidad, la necesidad de uniformarse.
de hacerle caso a lo que todos consumen. La fuerte presión del consumo y de lo material en la vida de los adolescentes, el vestirse de una determinada manera, el divertirse de esta otra manera, el consumir sustancias para desafiar al mundo adulto, y son riesgos muchas veces que hay que aprender a manejar, y eso lo hace lentamente cada adolescente. Para mí, ser adolescente es medio complicado, muchas veces también por las redes sociales y el estar comparándonos con los demás o querer ser como cierta persona. Muchas veces por nosotros mismos creemos que se nos hace difícil, pero por las ideas y las idealizaciones que tenemos nosotros. Está muy puesto el foco en las necesidades materiales, y muchas veces padres, docentes y adultos en general están empeñados en que no les falte nada, pero no les falte nada material. Las verdaderas necesidades de los chicos pasan por otros carriles, que son las verdaderas necesidades que siempre tuvo el ser humano para crecer. Es muy importante que, a pesar de las dificultades y los problemas, los padres le hablen siempre también de las posibles salidas a esas situaciones, que siempre va a haber un espacio para poder crecer, para poder desarrollarse. Los padres no tienen que demostrar ser perfectos, eso lo repito, y siempre me gusta decir que la P de perfección la cambiemos por la P de presencia. Sí necesitan los chicos la presencia comprometida de los padres con su crecimiento, con su desarrollo, con su psiquismo en armonía. Personalmente no creo que sea una etapa, en mi caso, tan difícil, más que nada por el acompañamiento que yo he tenido de mis padres. Siento que sí, es cierto que pasan muchas cosas por ahí difíciles, pero yo siempre he tenido la contención de mis papás y eso es muy bueno. De hecho, es algo que todo adolescente debería tener, poder confiar en su mamá o en su papá, que en mi caso es algo que yo logré construir con mi mamá y creo que es de lo mejor que me ha pasado, porque yo siento que allá puedo ir y contarle cualquier cosa. Los adolescentes se quejan de esto, de que la gente grande en general no hace de gente grande. Cuando un adolescente es adulto, necesita un adulto que sea responsable, ni dictatorial, ni sabelotodo, pero sí responsable, sereno y argumentativo. Yo lo relaciono más complicado con la familia, por todos los cambios que uno va pasando y que ni uno mismo se entiende a veces. Cuando un padre o una mamá comprometida insiste, mira, yo quiero saber lo que te pasa, quiero que me contés, nada que lo que vos me digas me va a escandalizar, necesito que me digas lo que... Cuando esa insistencia está, la respuesta del chico va a ser seguramente mucho más fluida, mucho más fácil. Pero si decimos, y está como todos los adolescentes, incomunicados, metidos en la pieza y no sale nunca, y si nos conformamos con eso, porque así son todos los adolescentes, perdemos el partido. Creo que lo más importante es que uno se siente también feliz o por lo menos cómodo o tranquilo cuando se siente escuchado y cuando siente que realmente hay alguien del otro lado que sabe cómo está y que entiende cómo está. Y para los chicos decir, mira, así como vos sos y como vos estás, sos valioso. Estás en pleno crecimiento, estás en camino de ser lo que vos querés ser. Si se les niega a los chicos el valor de ser absolutamente originales, nuevos, se les está negando muchísimo. La familia es clave. ¿Y los amigos, las amigas? Yo siempre he pensado que si hay alguien que entiende cómo funciona la mente de un adolescente, es otro adolescente. Así que yo he podido encontrar gente, y siento que es bueno encontrar gente que nos entienda a nosotros, gente de nuestra edad, gente con la que podamos hablar si algo malo nos pasa.
El par es como una especie de refugio que cada uno tiene en esta edad y es tremendamente valioso porque también uno adquiere el valor de sí mismo a partir de lo que considera ese amigo o esa amiga, ese compañero que tiene al lado. La escuela es un espacio educativo, pero también un lugar central para la prevención. En las escuelas de Mendoza funcionan los servicios de orientación escolar, integrados por profesionales que abordan distintas problemáticas y están atentos a cualquier señal de alarma. Por eso es tan importante insistir en que los chicos y las chicas vayan a la escuela. En este último tiempo, post pandemia, sobre todo, hay como una ebullición de las problemáticas relacionadas a la salud mental. Las autolesiones en los chicos, los cortes, ataques de pánico, algunas fobias, depresión, consumo de sustancias problemáticas, el abuso del uso de las redes sociales que por ahí lleva a que los chicos están todo el fin de semana encerrados en su casa, en su habitación, con el teléfono, con poco contacto con el exterior. Eso es algo que lo vemos a diario y que es una preocupación de los papás que se acercan acá al servicio de orientación. Y particularmente este año hemos visto muchos chicos con ideación suicida, con intentos, que han terminado hospitalizados. Este año es el año que más crecimiento ha habido después de la pandemia. Muchos se acercan, que tienen miedo, que sienten que a veces también están desbordados y no saben cómo pedir ayuda. Muchas veces lo detecta el preceptor, otras veces nos damos cuenta porque son chicos que empiezan a faltar mucho a la escuela o que han traído en algunos momentos sustancias para vender o el rendimiento es muy bajo. Empiezan a tener también problemas de convivencia, familias que viven en situaciones de violencia, mucha vulnerabilidad social y económica. La mayoría de los chicos que vienen a esta escuela vienen de contextos urbanos marginales, muchas mamás solas, con mucho padecimiento económico, que eso afecta muchísimo el estado emocional de los chicos, más el uso excesivo de las redes, poco contacto de los jóvenes con el tema del deporte, de la vida más social, más del aire libre. Hoy los chicos se relacionan mucho a través de las redes sociales, circula mucha violencia en ese diálogo que tienen entre ellos, mucho bullying, la exposición que tienen en las redes y cómo les afecta, eso también es un problema que vemos a diario acá en la escuela. Claro, más que nada está más aprendido en el caso de insultar o de saber cómo herir a una persona diciendo cosas despectivas de su cuerpo, de su familia. La adolescente piensa que no hace daño con las palabras y realmente uno por ahí no conoce la situación de las otras personas, entonces uno no sabe qué daño puede generar esas palabras. Y también concientizar sobre eso, sobre cómo llegamos a tratar a las demás personas, porque uno por ahí cree que no, pero una palabra puede hacer muchísimo daño a una persona. Y sí, es que en las redes también hay mucho bullying, también eso, por el color de tu piel, todo eso, te insultan, te discriminan. Eso es lo que más las redes, te discrimina mucho en las redes, eso es lo que tiene. Y yo creo que por ahí hay tanta angustia, hay tantos momentos que los jóvenes se sienten solos que lo manifiestan eso, con el preceptor, con sus compañeros, con los docentes. Es soledad. Es soledad, básicamente sí. Día a día hace que con los chicos tengamos un contacto, ¿cómo se puede decir? No hay amistad porque sí, tenemos en claro que nosotros somos preceptores, somos los que los acompañamos, los que los guiamos, entonces no puede haber amistad. Pero sí hay como una complicidad. Entonces ellos ven en nosotros a alguien donde pueden venir y recurrir y contarnos cosas. Muchos de los chicos se animan a contar cosas que les pasan, creando un vínculo de confianza. Los casos que me han tocado a mí, que ellos me dicen que no quieren vivir más, que han pensado en hacerse daño, ese tipo de términos usan, que no lo soportan más. En sí no pregunto qué es lo que no soportan, sino ya el hecho de que ellos piensen en hacerse daño ya es una alarma.
si bien es cierto, nosotros tenemos que educar y enseñar, pero tratamos de hacerlo desde el amor. Es un poco los tiempos que vivimos, no son los padres, porque los padres también tienen sus necesidades. Tienen que salir a trabajar, los chicos se quedan solos y ellos lo sienten como un abandono, aunque saben que su mamá y su papá se van a trabajar. Pero también viene el papá cansado, no le mira la carpeta, bueno, vos ya sos grande. Yo siempre los cito a los papás y les digo, ellos tienen 18 o 19 años, pero son sus hijos, son chicos todavía y necesitan la atención de los padres. Yo creo que la escuela es un lugar de prevención y es un lugar muy valioso para los jóvenes. Hay que hacer mucho hincapié en que los chicos sigan viniendo a la escuela, más allá de que cada vez son menos los chicos que logran terminar su escolaridad secundaria. Es un espacio de mucha contención, es un espacio donde hay una escucha, donde hay adultos que nos preocupamos, donde les damos intervención a sus padres, donde acompañamos y donde, buscando el apoyo de los profesionales de salud mental, más específicamente acompañamos a ese chico en su trayecto acá en la escuela con ese padecimiento de salud mental. Así como la escuela, el club, las organizaciones sociales, los comedores comunitarios y los centros culturales del barrio son lugares de encuentro de adolescentes, en los que comparten con sus pares y donde hay personas atentas a su desarrollo. El Centro Comunitario San José lleva 33 años en nuestra comunidad. Obviamente es un servicio que se ofrece a los barrios del oeste. Trabaja de enero a diciembre y trabaja con turno mañana y turno tarde, siempre extraescolar. Trabajamos con toda la primera infancia, niños de primaria y también con los adolescentes en toda su secundaria. Y a mi mamá sí le gusta que yo venga acá porque acá dice que me pueden ayudar más con mi tarea, con mis emociones, lo que siento, lo que me gusta hacer. Es como mi segunda casa. Hay muchos adolescentes que hoy están un poco más adulterizados porque tienen que acompañar a la mamá, que es frecuentemente más la jefa de hogar. Por ahí la familia está más compuesta por la mamá y los hermanos. También en alguna está la presencia del papá, pero sí necesitan ayudar mucho a trabajar para tener ingresos. Entonces por ahí el sostenerse en la escuela cuesta mucho. Por ahí otro de los temas que también estamos viendo lamentablemente es el tema de las adicciones. El poder encontrar que los adolescentes puedan tener las herramientas, también entendiendo que es una edad de mucha vulnerabilidad, de mucho para ellos poder encontrarse con referentes y poder hablar o dialogar sus problemáticas internas. Por ahí vemos eso, que la herramienta al poder hablar o el poder habilitarse en algún espacio de contención no lo están a veces encontrando, entonces bueno, por ahí es o la adicción, por ahí es el lastimarse, por ahí es el me voy de mi casa, el no puedo hablar con mi mamá, no me entienden. Entonces sí, es como esa la realidad que por ahí nos preocupa y que es bueno, en estos espacios en los que a veces tratamos de habilitar y acompañar. Entonces por eso promovemos que estos espacios son promotores de su salud integral, no solamente desde si están enfermos o no, sus controles. Salud a que se pueden divertir, de que pueden estar alegres, de que si hay una tristeza, mientras esté el plato de comida, mientras hay una persona que los espera y que también nos comprometemos con su familia, porque esto es una compañía en red. Acá nos enseñan de todo, nos dan comida, el té, aprendemos física y como decían los chicos también, que nos ayudan con las tareas, con lo que no sabemos muy bien, pero nos ayudan los profes, todo. Los talleres de prevención y promoción justamente son esto, poder hablar desde los intereses de ellos, hacerlos parte, que ellos sean los artesanos también en sus propias actividades. Nosotros los adultos, que somos los profes, tutores, preceptores, la idea es acompañar en ese canal de comunicación que ellos tienen propio de su edad, pero que ellos también sean artesanos y hacerlo juntos, con la familia, en el barrio, dentro del centro comunitario, pero también afuera. Está el caso de la Dana, del profesor Bastón o el profe Jara, también la profe Agustina, que siempre nos dan una mano en la mayoría de las cosas que queremos hablar, no solamente con las tareas, sino con algunos problemas personales que cada uno puede traer de su casa, como en el caso puede ser que una chica esté pasando por una situación de no saber qué hacer porque capaz tiene muchos pensamientos de tendencia suicida o que se quiera hacer daño.
capaz un profesor lo nota y quiere darle una mano y darle la información de que, o el consejo de que no se altime. Y el proyecto adolescente es que los propios adolescentes se identifiquen con estas instituciones y que sean en un futuro, puede ser algo ambicioso o no, pero bueno, doy fe de que esa camada que éramos adolescentes, hoy yo soy una coordinadora. Y eso fue un trabajo que obviamente, así como mi familia con toda la vulnerabilidad y la pobreza que teníamos, el poderme visibilizar y creer en que los sueños, por ahí siempre cuando son acompañados, cuando están las oportunidades, sí se pueden dar. A mí me gustaría ser veterinario porque me gustan más los animales. A mí me gustaría ser enfermera porque siempre puedo con mi hermana a la doctora, a la enfermera. Profesor de educación física, que ponemos en la barbería. A mí me gustaría terminar de educarme en lo que es la barbería, porque si bien tengo mi local, tengo mis clientes, tengo mi ingreso, no, uno siempre puede darnos para más. En Mendoza contamos con centros de salud mental infanto-juvenil de segundo nivel. Hay guardias en hospitales generales, hay guardias en hospital pediátrico, hay también atención en los centros de atención primaria donde se han capacitado, la Dirección de Salud Mental ha capacitado a profesionales para la atención, para las primeras escuchas. Sin embargo, la demanda es tan importante y es tan grande que se ve reflejado esta brecha que está definido a nivel mundial. Digamos que la atención de salud mental termina siendo deficiente en relación a que la demanda es tan importante y los recursos no terminan de satisfacer esa demanda. O sea que si bien el recurso es poco, hay mucha gente valiosa en todos los efectores y gente que se preocupa y se ocupa del padecimiento de los chicos. Si veo a una persona en riesgo, no dejarla nunca solo. Nunca dejar sola a la persona. Retirar los elementos potencialmente dañinos como los cortopunzantes, ni hablar, remover las armas, si es que hay, ¿no es cierto?, la medicación y otros. Retirar las llaves internas por las dudas que se encierre la persona y se autolesione. Pero lo más válido acá es no dejar nunca sola a la persona, ¿sí?, hasta que pueda conseguirse el traslado pertinente o de a poquito pueda ir reflexionando algunas situaciones donde no se vuelve ya un riesgo inminente y tal vez conseguir el turno lo antes posible o tal vez ya está en tratamiento, bueno, con algún efector especializado en salud mental y pueda empezar a elaborar aquello que se animó a transmitir como aquello que sufre. Una estrategia fundamental es estar atentos a las caras, a los estados de ánimo, a los gestos, a las insatisfacciones, a los llantos sin motivo o a las alegrías sin motivo, que todos pueden ser conducentes a la necesidad de decir, bueno, ¿qué está pasando en este momento con vos? ¿En qué te parece que yo te puedo ayudar? Eso de estar atentos lo puede hacer una mamá, un papá que está presente en la vida de los chicos y de las chicas. Otra estrategia fundamental es generar confianza en ellos mismos. Hay tantas áreas en las que los chicos se pueden ir desarrollando y al desarrollarse lograr una confianza en ellos mismos y un sentido de pertenencia a esa institución familiar o escolar a la que pertenecen. El suicidio en general no aparece sin avisos previos y para esto necesitamos la participación activa de toda la sociedad. La escucha activa puede ser de un amigo, de una amiga, de la escuela. El rol que ocupes en la sociedad es importante tener presente que puede pasarle a una persona cercana, a un ser querido. Entonces, hacer tu parte en relación a escuchar y participar en la prevención del suicidio es muy importante. A los adultos que recuerden que son adultos.
no importan que tengan hijos o que los problemas los tengan los hijos de otros. Cuando yo voy caminando por la calle, tengo que ser un buen referente. Cuando yo apoyo mi cabeza en la almohada, tengo que sentir que por lo menos hice un par de cosas buenas el día de hoy. Y a los chicos, que cuando vean que esos adultos no lo hacen, vayan a reclamarle con buen modo, cosa que les cuesta mucho, es cierto, pero que puedan hacer un reclamo válido. Y si no se lo pueden hacer verbalmente, que se lo escriban de alguna manera, que se lo digan a otro para que se lo repita ese, pero que puedan decir, yo hago justicia de una manera adecuada. En el equipo tenemos una frase que hemos pensado y que nos gustaría compartir, que escuchar es cuidar, a los adolescentes en general con cualquier tipo de padecimiento. Son inventivos, que nos ponen en jaque en relación a muchas cosas que tenemos que aprender. Así que gracias, no dejen de hablar, no dejen de poner en palabras las situaciones que están atravesando. Así que si te pasa algo, por más mínimo que sea, si es algo que te está doliendo de verdad, háblalo. Si querés hablarlo al servicio de orientación, háblalo ahí. Si te da miedo, háblalo con el profesor buena onda de historia. Y si te da miedo eso, háblalo con un amigo, háblalo con tus padres, pero háblalo. Intentar, si uno le está pasando mal, buscar ayuda porque eso es lo más importante. Y nada, siempre recordar que no se está solo. Siempre buscar ayuda en la persona que tengas más cerca, a veces aunque no tengas tanta confianza. Si esa persona te quiere ayudar y te va a escuchar por lo menos, porque muchas veces solamente queremos contarlo y no que nos traten de dar soluciones o que nos den esas palabras de apoyo, sino que simplemente esa persona esté ahí escuchando. Es que por más que uno no en el momento no esté viendo que hay una salida o por más difícil que lo vea, todo va a pasar. Es como una sensación de alegría, de pude salir adelante, me costó, es algo que cuesta, pero pude salir de ese lugar tan feo que estuve viviendo.